En 1916, Venustiano Carranza se convierte en el máximo jefe revolucionario al derrocar al dictador Victoriano Huerta, que huyó del país. De inmediato, Carranza convoca la integración de un Congreso Constituyente en Querétaro, del cual saldrá el 5 de febrero de 1917 la Constitución mexicana que aún nos rige. En tal proyecto constitucional participaron las diversas fuerzas revolucionarias que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población del país con una nueva legislación social, educativa, agraria y laboral. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se intensificó el reparto de tierras entre los campesinos. A diferencia de los gobiernos anteriores, que se resistían a llevar el reparto agrario hasta sus últimas consecuencias y a acabar con los latifundios, en el cardenismo se dio un fuerte impulso al campo y se repartieron alrededor de 30 millones de hectáreas. Con ello se pretendía atender una de las principales demandas del movimiento armado que inició en 1910 y cumplir con el artículo 27 de la Constitución de 1917. La reforma agraria transformó la propiedad de la tierra, la cual se organizó en ejidos colectivos otorgados a los campesinos para trabajarlos. Esto se reflejó en el crecimiento y prosperidad del mundo rural mexicano. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. Con argumentos acertados y un trabajo activo de cabildeo, inusitado en la clase política mexicana, Carlos Salinas logra finalmente vender la idea del Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos y a Canadá. En 1991, con la mayoría priista en el Congreso, Salinas de Gortari se atreve a reformar los artículos 3, 27 y 130 de la Constitución. Modificar el artículo 27 era cambiar desde la base jurídica a la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, al otorgar títulos de propiedad, el presidente Salinas supone que se empezarán a resolver las condiciones de miseria y abandono que prevalecen en el campo. Rescatar el sector agropecuario implica un doble reto, pues el abandono del Estado ha provocado descomposición social y vacíos que ahora ocupa la delincuencia organizada. Vastos territorios del campo mexicano estén bajo control de los grupos delictivos. El problema es mucho más profundo. No basta la reactivación económica del campo, sino que la reconstrucción de la sociedad rural pasa por restablecer los órganos institucionales y legales. Existe una desesperada situación de los indígenas y los campesinos mexicanos desde fines del siglo XX, cuando las políticas públicas los aniquilaban por no ser rentables, por resultar incompatibles con el modelo de desarrollo neoliberal. A nivel macroeconómico, la contribución de la economía rural al Producto Interno Bruto y su capacidad para generar divisas se han reducido dramáticamente en la última década, si bien algunos segmentos y productos del sector, en particular los relacionados con las grandes agroindustrias, han tenido resultados positivos.
Los campesinos representan aproximadamente el 27% de la población, pero apenas generan el 6.8% del PIB. Además, el 25% de la población del campo es analfabeta, y solo 1 de cada 10 campesinos ha recibido algún tipo de capacitación para el trabajo. Maíz con insecticida, sí. Semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día. Por si fuera poco, los transgénicos atentan contra los agricultores y sus prácticas milenarias cuando empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Pioneer y Dow AgroSciences venden a costos muy elevados su tecnología y prohíben intercambiar o almacenar semillas para el siguiente ciclo de siembra. En nuestro país, desde el 2009, el gobierno les abrió las puertas, autorizó las primeras siembras experimentales de maíz transgénico. Monsanto controla alrededor del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y en México es la principal beneficiaria de los permisos otorgados. Estudios científicos en mamíferos han documentado que los transgénicos pueden ser causa potencial de alergias, disminución de fertilidad y problemas en hígado y riñones. Actualmente, México cultiva en 26 millones de hectáreas que representan 13% del territorio nacional. Sin embargo, el suelo apto para esta actividad equivale a 64% de la superficie total, esto si tomamos en cuenta la composición orgánica del suelo. El peso de la agricultura en México es muy importante, ya que representa el 7.7% del PIB. Los grandes retos que se enfrenta la agricultura sin que decrezca la productividad son, el cambio climático, alimentar a una población creciente, conservar el agua, frenar la pérdida de biodiversidad y evitar la degradación del suelo. Se calcula que se pierden 25 toneladas de media por hectárea y año. El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país, en 1990 era de 29% y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%. La información proporcionada por la dependencia federal refiere que en el país, según estimaciones, hay 3.1 millones de jornaleros agrícolas, y de esa cifra 9 de cada 10 trabajan sin contrato legal y 4 de cada 10 provienen de pueblos originarios. Asimismo, los datos indican que a nivel nacional, 46.2% de la población mexicana vive en situación de pobreza. En el documento informático de la Presidencia de la República se detalla que 13.4% de la población ocupada labora en el sector primario, 6.8 millones de personas, de los cuales 6.1 millones lo hacen en la informalidad laboral. El potencial productivo radica en la innovación y el acceso a la tecnología. Pero solo la innovación no es suficiente, ya que se necesita la integración de técnicas como la genética, la arquitectura de planta y la producción integrada, entre otros factores. Desarrollo tiene que ir encaminado a la sustentabilidad de la actividad, que es lo que permitirá crear un equilibrio entre presente y futuro. Un modelo de producción sostenible se apoya en 3 líneas de acción que deben ir entrelazadas: la social, para permitir la prosperidad de los agricultores; la productividad, que aporta eficiencia y rentabilidad; y el medio ambiente, que pretende conservar el entorno. Posibles soluciones a la lacerante situación que vive el campo en México. La agricultura mundial tiende a la protección por medio de invernaderos. Integración y desarrollo de la agricultura urbana. Uso racional del agua. Técnicas alternativas de producción de alimentos. Consumo local. Sustitución de importaciones de alimentos. Autosuficiencia alimentaria. Comercio justo. Capacitación. Posibilidades de financiamiento. Acceso a los mercados. Propuesta de solución para el campo mexicano. 1. Reingeniería institucional. Gobierno. 2. Políticas diferentes y acorde a la actualidad. 3. Economía interna eficiente.
4. Nuevos mecanismos de autoayuda estatales. 5. Uso más racional y eficiente del agua. 6. Estimular una nueva banca de desarrollo. 7. Consolidar unidades productivas. 8. Estimular las demás actividades productivas en el sector. 9. Promover la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 10. Políticas públicas sustentables, eficientes, eficaces y honestas. 11. Realizar Código de Procedimientos Federales en materia agraria, ya que supletoriamente se utiliza el Código de Procedimiento Civil Federal, circulares del Tribunal Superior Agrario, Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 12. Aplicar los juicios orales en los tribunales agrarios para escuchar de viva voz al campesino y si éste no hablara español y solo hablase su dialecto se le aceptara intérprete debidamente certificado. 13. Empadronamiento de las tierras de México para verificar si los campesinos son los verdaderos dueños de esas tierras. 14. Plena autonomía de las instituciones agrarias. 15. El secretario actual de la SEDATU es licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín de extracción, PRI, para lo cual se propone que sean partidistas y a elección del Senado con perfil acorde a la materia agraria.